Hey, ¿qué onda? ¿Cómo están? Bienvenidos a este video. Yo soy Olvaid y en este video te voy a enseñar rápidamente, en menos de 10 minutos, cómo utilizar Silent 1, este poderoso sintetizador para que puedas crear tus propios sonidos y también puedas escuchar todos los presets que trae y utilizarlo dentro de tus canciones. ¿Quieres saberlo? Quédate conmigo a lo largo de todo este video. Este video es un resumen extremadamente corto de mi curso completo de cómo utilizar Silent 1, que si lo quieres ver, te lo voy a dejar por aquí arriba a la derecha ya cuando termines este video por si quieres seguir aprendiendo más de este sintetizador. Pero ok, vamos a comenzar. Entonces, este es Silent 1 y cuando tú lo cargas la primera vez, si oprimes una nota, este es el primer sonido que vas a escuchar y a lo mejor ves muchos controles y ves que todo esto puede parecer muy complejo, pero no tengas miedo. En la parte de aquí al centro está el menú. Si tú le das clic acá, vas a poder ver todos los sonidos que tiene o incluso, bueno, le das clic y seleccionas uno. Ya con eso cambiamos de sonido o puedes ir uno por uno cambiándolo aquí. Ok, ahí desde eso ya es posible empezar a utilizar sus sonidos, pero vamos a ver algunos de los controles básicos. Por ejemplo, tal vez algunos de estos tienen el volumen demasiado alto. Pues bueno, tienes en la parte de aquí a la derecha el volumen principal. Ok, ahí lo puedes manipular. Ahora vamos a ver en la parte de aquí arriba que son cómo se crea el sonido. Para eso vamos a hacerlo de la siguiente manera. Vamos a ir aquí al menú, vamos a darle un clic y luego donde dice banco y, perdón, preset, y vamos a darle aquí donde dice clear init. Esto va a hacer que el sonido sea el básico de este sintetizador y desde aquí tú puedes crear tus propios sonidos. Ahora, ¿cómo lo puedes hacer? Aquí la filosofía es combinar formas de onda simples y cada vez las vas haciendo más complejas, poniéndole efectos, desafinación, más cantidad de voces, etcétera. Entonces, si tenemos aquí la parte que dice oscilador A1 y luego esta que dice oscilador A2, estos son los sonidos básicos que tú vas a generar para combinarlos. Y cada uno de estos tiene los mismos controles. También tenemos una parte B donde se repite lo mismo, así que con entender una sección, todo lo demás va a ser exactamente igual. En la parte de aquí abajo tenemos una voz. Eso significa que cada vez que yo oprimo una nota, es como si fuera yo mi voz, no la oprimo y hago. En lugar de ser solamente yo, es como si hubiera más copias de mí haciendo esa misma nota. Pero tal vez no todos tenemos la misma entonación y podría sonar así. Eso es lo que significa la parte de voz. Y obviamente si tu voz es cero, no se va a escuchar. Oprimo las notas y no escuchamos nada porque no existe una voz. Así que si quieres que uno de estos osciladores se escuche, tienes que ponerle mínimo una voz. Ok, vamos a ponerle varias, por ejemplo. Vamos a desafinarlo. Y vamos a suponer que a lo mejor no todos empiezan a cantar al mismo tiempo, entonces apagamos este botón, ¿no? Así cada uno va a tener, digamos que, su propio tiempo. Ok, esa es la manera en la cual lo manipulas y una vez que tienes una voz, también puedes manipular el volumen de únicamente esta forma de onda. Puedes hacerla más aguda, más grave, o también puedes ir brincando como si fueran las notas de un teclado, aquí una por una, que es lo mismo como si estuviéramos acá abajo. Antes de continuar, recuerda, si te está gustando el video, suscríbete y activa la campanita de notificaciones. Así no te perderás ninguno de los próximos videos y cursos. Además, te invito a visitar mi página oficial allbymusic.com, donde puedes encontrar samples, presets, plantillas, cursos, mis servicios de mezcla, masterización, clases personales y mucho más. Ok, y con esto ya puedes combinar diferentes formas. Vamos a suponer que aquí ahora, por ejemplo, voy a ponerlo otra vez en voz 1, voy a bajar el volumen. Aquí voy a seleccionar otra voz. Quiero que suene más aguda y le pongo menos volumen. Vamos a suponer que queremos que sean más voces, que tenga un poco de desafinación, que no vayan sincronizados. Y ya tengo un sonido bastante simple. Ok, ¿qué sigue? Pues bueno, vamos a filtrar un poquito el sonido. Para eso utilizamos esto que está aquí, filtro A. Y aquí podemos seleccionar qué tipo de filtro es. Esto es para quitar algunas frecuencias y con este le damos el punto que queremos al filtro. Puedes seleccionar diferentes filtros para que veas qué es lo que hace cada uno. Vamos a dejarlo con este. Y ya que tienes tu sonido con los efectos, con el filtro, puedes aplicarle efectos. Esto se logra en la parte del centro, en el menú, donde puedes ir seleccionando cada uno de estos efectos que tenemos acá. Cada uno de ellos tiene sus controles, pero no los vamos a ver. Y puedes activarlo dando clic en esta casilla. Por ejemplo, esto le está dando movimiento. Este le está dando un eco. Este le da un efecto de ambiente. Este le da un efecto de coro. Y ahí muy fácil y muy rápido ya tienes un sonido básico.
Pero obviamente quieres que no todos los sonidos se comporten igual. Entonces, ¿qué es lo que sigue? A eso vamos a ver en la parte de aquí arriba. Hay algo que se llama envolvente. Esto va a determinar cómo quieres que se comporte tu sonido a lo largo del tiempo. En este caso, su volumen. ¿Ok? Así que vamos a ver, por ejemplo, primero está el ataque. Esto significa cuánto tarda el sonido en llegar a su punto máximo. Ok, luego vamos a tener este otro. Vamos a saltarnos este. Este es el que nos va a decir en qué volumen va a estar nuestro sonido cuando yo dejo la nota oprimida. Ok, entonces tarda un tiempo en llegar al punto máximo y luego va a caer hasta este punto que es el que se está sosteniendo mientras yo tenga la nota oprimida. El tiempo que va a tardar en llegar ante el punto máximo al punto de sostenimiento, esto es el que se va a llamar decay o decaída. Tiempo de caída. Puede ser más largo, puede ser más corto. Y una vez que yo tengo la nota oprimida, ¿cuánto tiempo va a tardar en desaparecer? Eso se encarga este último control, que es la R o Release Relajación. Así yo puedo ir transformando mi sonido de formas más interesantes. Por ejemplo, ahí haciendo unos cuantos acordes. Vamos a controlar el volumen. Listo, podemos empezar a añadir, por ejemplo, un efecto de arpegio. Podemos poner un poquito de distorsión.